El punto número 1 se refiere a la cuenta especial de asistencia humanitaria. El proyecto de ley en principio contemplaba una cuenta especial constituida con fin exclusivo de asistencia humanitaria e impulso a la economía, la cual estaría compuesta principalmente por las contribuciones de los empleados públicos y privados y la contribución de las empresas en base a sus utilidades. Se esperaba más o menos recibir 1.400 millones de dólares. Otro de los rubros que contemplaba esta cuenta eran donaciones de multilaterales y asignaciones del gobierno nacional. Sin embargo, esta sección fue excluida, fue eliminada. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las implicaciones de eliminar este Fondo Económico Solidario, el cual se esperaba ayude a paliar las consecuencias derivadas del COVID? Cabe recalcar que cada uno de los panelistas tiene 8 minutos y damos el paso al abogado al ingeniero Giovanni Manosalvas. Muchas gracias, compañera Carolina, compañero Esteban. Tengo mucha vergüenza por presentarme así y espero que los compañeros panelistas, los compañeros estudiantes, sepan considerar no como una muestra de irrespeto o una muestra de algo grotesco. Me presento así ante ustedes, soy el director de la carrera de Economía, me llamo Giovanni Manosalvas. Y es cierto, tengo mucha vergüenza por presentarme así ante ustedes, pero es mucha mayor mi indignación. En efecto, hoy los trabajadores, el pueblo llano ecuatoriano está sufriendo una debacle, una devastación de dimensiones incalculables. Quienes han sido despedidos de sus trabajos se encuentran desnudos, metafóricamente y materialmente también. Así que en solidaridad a los compañeros que han sido despedidos del sector público y del sector privado también quiero mostrar mi gratitud, mi profunda dolencia respecto a esta situación que les toca asumir. Estamos en un estado de indefensión y de absoluta desprotección que nos hace mirar y nos hace entender a este Homo sapiens en un mundo plagado de enormes avances tecnológicos, pero al mismo tiempo bajo una desprotección implacable. Nos tienen desnudos y así es como quieren vernos. Quiero también hacer un recuento que me gustaría comentarlo ahora. Huk, Iskay, Kimsa, Tawa, Picha, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Son 22 los días en los que a los profesores, al menos de la Universidad Central del Ecuador, no se nos ha acreditado nuestros haberes, no se nos ha acreditado nuestros salarios. Recién el día de hoy nosotros podemos contar con esos recursos para nuestras familias y quiero expresar públicamente, si fue cansado que cuente del 1 al 22, pues ese fue el número de días que nosotros no recibimos nuestras remuneraciones, por lo que se exige respeto y consideración a las universidades públicas, al sistema de educación pública y al pueblo ecuatoriano. Quiero referirme rápidamente a esta primera pregunta. ¿Cuáles son las implicaciones de eliminar el Fondo Económico Solidario? Quiero mostrar 3 puntos que me parecen fundamentales. Uno, esa propuesta de ley, que de hecho no fue aprobada, no hace otra cosa que mostrar, que evidenciar la inoperancia del sector público para poder manejar una suerte de fondos y de recursos. Me parece a mí que el hecho de que los medios de comunicación posicionen una serie de actos de corrupción, lo que estaban haciendo era allanando el camino para que una junta de notables, una junta de sujetos que se supone que tienen sus propios méritos, puedan dirigir las riendas de fondos públicos. Por otro lado, lo que pone también de manifiesto es que el costo de la crisis de esos 1.400 millones sobre todo estaba cargado a la balanza de los y las trabajadores. Y, por supuesto, una parte más pequeña estaba, digamos, en el sentido de que las empresas puedan contribuir a través de cierto tipo de aportes. Quiero expresar un tercer punto en el sentido de que el estado de emergencia se convierte como un instrumento de contención política respecto a las posibles manifestaciones que se den en estos días. Lo que sucede es que me parece a mí que la estrategia del gobierno
fue precisamente lanzar globos de ensayo para ver un poco cómo reacciona, digamos, en el sentido político la población, y luego, pues, en efecto, ir tomando la temperatura de qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer. Es tan errático, digamos, la dirección, la conducción del país, que en medio de todas esas negociaciones para que se apruebe el proyecto de ley, van entonces intercambiando y negociando esta suerte de aportes que llegan en un solo paquete. Parecería que es lo mismo pedir una contribución a un trabajador que a una empresa. Y yo les quiero dejar una reflexión muy importante, y con esto cierro esta primera intervención. No es lo mismo, y las condiciones materiales y de desprotección de los trabajadores son muchísimo más profundas, son mucho más sujetos de desprotección que las empresas. Entonces, creo que es momento de entender en el sentido político cuál sería el papel de la contribución, no de las empresas que han estado perdiendo, sino de las empresas que han tenido utilidades récords, mientras estamos atravesando una de las peores crisis y cataclismos que nos puede haber ocurrido últimamente. Este proyecto de ley no es otra cosa que una voluntad política que se ha manifestado a través de un instrumento jurídico, que no es contrario a todo lo que se ha venido manejando en estos últimos meses. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Ya tenemos aquí al abogado Rodrigo Coyaguas, asambleísta nacional. Más o menos lo pongo al tanto. Estamos en el punto número 1 acerca de la cuenta especial de asistencia humanitaria, y la pregunta es: ¿cuáles son las implicaciones de eliminar este fondo económico solidario, el cual se esperaba ayude a paliar las consecuencias derivadas del COVID? Dicho esto, seguimos con las intervenciones y doy paso al abogado Santiago Machuca, docente de la Facultad de Jurisprudencia. Buenas tardes, un saludo cordial, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial con el señor director de la carrera de Economía, con la señora presidenta de la Asociación de Trabajadores y Empleados de la Universidad, con el resto de panelistas, igual un cordial saludo, muchísimas gracias al Movimiento Contigo, a la Facultad de Ciencias Económicas, muchísimas gracias. Bueno, yo voy a tratar de abordar las preguntas que se han realizado desde un análisis jurídico constitucional, que es mi área, y de alguna otra manera me centraré en determinados aspectos en donde ciertos voy a desarrollarlos de mayor manera, pero respecto a la primera pregunta, lo que yo puedo señalar es que las implicaciones no existen ninguna implicación de haber eliminado esta cuenta única en donde iba a nutrirse por las distintas asignaciones que podían haberse obtenido, bien sea de la recaudación tributaria o bien sea también de las asignaciones de créditos de organismos multilaterales de crédito. Entonces, en este sentido, lo que se proponía, o el espíritu del proyecto de ley que fue presentado por el presidente de la República, era justamente que una cuenta manejada por privados, porque aquí se había mencionado el hecho de que esta cuenta iba a ser manejada por representantes de las instituciones de la sociedad civil, por la ciudadanía organizada, iba a manejar una cuenta que iba a nutrirse de fondos públicos que eran obtenidos bien sea de la recaudación tributaria por esta contribución voluntaria que había sido dado la forma de un tributo a través de la aplicación de una tabla diferenciada, o las asignaciones también que se iban a recaudar de las empresas, de las personas jurídicas o de las compañías que tenían más de $1 millón en utilidades en relación a lo que habían sido obtenidas en el año 2019. Entonces, aquí hay dos situaciones que tomar en particularidad. Se elimina esta cuenta, y se elimina porque era el establecimiento de una figura abiertamente inconstitucional. No es concebible dentro del ordenamiento jurídico que exista una cuenta manejada, integrada por recursos públicos y que sea manejada por particulares. Esto de alguna u otra manera contraviene las disposiciones que están establecidas en nuestra Constitución para el manejo de recursos públicos, pero también contraviene ciertas disposiciones en las cuales se obliga a que los servidores públicos solo podrán hacer lo que está determinado exclusivamente en la norma.
En este sentido, le corresponde al Estado central el manejo de los recursos y el manejo sobre todo de ciertas situaciones, en especial el tema en situaciones de excepcionalidad como el estado de excepción, por el tema de la crisis sanitaria. Entonces, esta inconstitucionalidad partía a más del hecho de estar manejando una cuenta con recursos públicos por parte de privados, por el deslindamiento de funciones que son propias del gobierno central y que no podían ser eludidas y trasladadas a un grupo de privados. Los efectos que se buscaban de alguna u otra manera, coincido con el señor director de la carrera de economía, en el sentido de señalar que efectivamente lo que se buscaba era disfrazar esta figura y utilizar tal vez como una figura de obtención de fondos para el manejo de la crisis, pero que incluso ya se había manifestado que lo que se estaba buscando era constituir una cuenta como respaldo para posibles y futuras asignaciones crediticias del Fondo Monetario Internacional o de otros órganos multilaterales de crédito, o simplemente como recursos para nutrir el gasto corriente producto de este manejo desastroso de la crisis a la cual hemos estado siendo sometidos. Hasta aquí mi primera intervención. Muchas gracias por su intervención. Damos paso a la ingeniera Mónica Mosquera, por favor. Bueno, muchísimas gracias, queridos estudiantes, por la invitación. Gracias a todos los panelistas también. Un saludo muy fraternal. También quiero empezar mi intervención haciendo un saludo muy cordial a todos los empleados y trabajadores de todo nuestro país, que hoy por hoy están sufriendo pues muchas vulnerabilidades. Realmente hemos visto cómo en todos estos días, dentro de esta pandemia que estamos sufriendo y que estamos viviendo, pues cómo se han ido tomando decisiones que nos han afectado muchísimo. Así que mi solidaridad con cada uno de ellos también. Y bueno, frente a la respuesta, yo me atrevo a decir que el presidente Lenín Moreno, si no se allana la ley humanitaria aprobada por la Asamblea, el país estaría en una crisis económica mucho más nefasta de lo que hemos sufrido con el COVID-19, ya que nos vamos a quedar así desprotegidos en nuestros derechos y el pueblo, ¿no es cierto?, que es el más oprimido y tiene en sus hombros la responsabilidad que le toca asumir los desaciertos que estamos teniendo por este gobierno, al tomar medidas que afectan a todo el país. Y vemos que él, por ejemplo, pide al pueblo comprensión y solidaridad, la cual en una entrevista hoy en la mañana, que tuve la oportunidad de escuchar, ¿no es cierto?, se dice que la hija del señor presidente, pues, tiene un sueldo de $7,500 en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Frente a eso, realmente nos queda a nosotros el pensar qué es lo que está pasando, quién mismo carga con toda esta crisis, cuáles mismos son las implicaciones, porque de esta ley que era humanitaria, realmente vemos que de humanitaria no tiene nada. También porque cualquier fondo que se genere puede resultar improvisado. Se debieron fortalecer acciones en el marco de la producción nacional, por ejemplo, y que vemos que no lo hicieron y ni lo harán tampoco. Entonces, el proyecto de ley cambió sustancialmente del original anunciado por el presidente, ¿no es cierto?, el pasado 10 de abril. Y, por ejemplo, se excluyeron los capítulos referentes a las contribuciones temporales y únicas y la cuenta especial de asistencia humanitaria, que buscaba recaudar 1.200 millones aproximadamente para afrontar la crisis. De la contribución, el 72% ha venido desde los trabajadores, sin relación de dependencia, obligados a contribuir 228.4 millones. Esa contribución de trabajadores y apenas del 20% de las empresas, ¿no es cierto?, se establecía que se pueda recaudar 110 millones. El Servicio de Rentas Internas estima que 1.474 empresas aportarían, pero queda demostrado que el principio de solidaridad que el gobierno indicaba es evidente que los que más tienen no son quienes más contribuyen. Tampoco se aplica el principio de justicia fiscal basado en la no regresividad impositiva. El recorte del 10% para los sueldos de un grupo de servidores públicos por 9 meses, por ejemplo, va entre ingresos entre 500 y $1,000 que contribuirán de acuerdo con sus ingresos. Para los empleados de la función ejecutiva que ganen más de $1,000, por ejemplo, el texto dice que una vez que culminen los 9 meses de la contribución, se les reducirá de forma permanente el 10% de su salario mensual.
Están excluidos los servidores que pertenecen a las áreas de salud, educación, seguridad y emergencias en todos los niveles de gobierno, incluidas Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Entonces, ahí ustedes pueden darse cuenta, ¿no es cierto?, que quién está cargando con la crisis y cómo vienen estas afectaciones con este Fondo Económico Solidario del que hablamos. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Damos paso al asambleísta Rodrigo Coyaguazo. Olvidé mencionarle que tenemos un límite de tiempo para cada panelista de 8 minutos. Por favor. Muy buenas tardes con todas y todos. Bueno, creo que es importante que ubiquemos qué es lo que había en el fondo o qué es lo que hay en el fondo de las leyes que ha emitido la Asamblea Nacional, digamos que se ha aprobado y que ahora está en manos del presidente de la República. Y por otro lado también los diferentes decretos. Creo que hay que irnos a la premisa que sirve como techo que está impulsando desde el gobierno nacional. Manifestaron tanto Augusto de la Torre, que es un asesor económico y fue presidente del Banco Mundial para Latinoamérica, y también refrendado por la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y que decía que en este momento debemos de aceptar que la realidad va más allá de la legalidad. Esto es lo que está primando. ¿Qué significa esto? Que la Constitución, las leyes, se las archiva de hecho. Y por lo tanto, la Constitución y las leyes que nos garantiza el Estado de Derechos simplemente se hace a un lado y se pasa a una cuestión más de hecho. En este sentido, para graficar, si hay una dictadura y este ya es una realidad, pues simplemente habrá que aceptarlo. De igual forma, si la tortura es una realidad, pues esto habrá que aceptarlo. Esto es lo que nos están diciendo con que la realidad va más allá de la legalidad. Y los que conocemos de derecho, sabemos que lo único que está más allá de la legalidad son dos cosas. Uno, la Constitución, y dos, la justicia. Eso es lo que está más allá de la legalidad. En ese marco, cuando se plantea lo del fondo, entre comillas, humanitario, primero se mira que se quiere asentar sobre los trabajadores, es decir, que las contribuciones vengan de los trabajadores, pero que la mayor parte, como ya lo indicaron anteriormente, la mayor parte lo pongan los trabajadores. Pero aún más, cuando ya, luego de presiones, tanto de banqueros, que yo llamo mercaderes en general, sea banqueros, sea grandes importadores, sean transnacionales telefónicas, o transnacionales mineras, o transnacionales petroleras, que no querían aportar a este fondo, simplemente el gobierno nacional dijo, bueno, no pongamos ahí. Entonces, aquí lo que se va viendo es que existe, que la norma prácticamente se va poniendo a disposición o poniéndose la norma a disposición de estos mercaderes. En este sentido, pues lo que hacen es hacerla a un lado. Esto por un lado. Por otro lado, también se plantea una ilegalidad e inconstitucionalidad. ¿Por qué razón? Porque el momento que plantean que se debe, este fondo debe ser administrado por una junta de notables. Aquí viene un desprecio al pueblo ecuatoriano, porque los notables somos los 17 millones de ecuatorianos, y por lo tanto aquí no es que va a haber 5 personas notables quienes van a administrar, en este caso, los recursos del Estado. Segundo, ese dinero que iba a ingresar a este fondo, cuando ya ingresa al fisco, ingresa al Estado, son dineros fiscales, y por lo tanto esto tiene que estar, o tenía que estar, controlado por los órganos de control, en este caso, Contraloría. Entonces, cuando querían poner a privados, prácticamente ellos iban a quedar en la impunidad y de esta manera, pues, no rendir
cuentas a nadie. Por otro lado, también, ya yendo al ámbito más de inequidades, tanto les dolió a estos grandes mercaderes que incluso de aquellos que tienen dineros en paraísos fiscales o tienen sus domicilios domicilios societarios en paraísos fiscales, pues ellos y tienen aquí bienes, ellos que debían, se planteaba de que se contribuya, pero dijeron no. ¿Y saben cuántos millones de dólares tienen afuera en paraísos fiscales? 35.000 millones de dólares. Y estos señores no han querido contribuir. En todo caso, pues yo para finalizar quiero decir que a más de ilegal, de inconstitucional, este fondo que de conforme se estaba planteando, pues además trae unos mensajes de desprecio a la ciudadanía. Gracias. Muchas gracias por su intervención, abogado. Y damos paso al segundo punto del conversatorio. Por favor, Esteban. Sí. Bueno, el gobierno ha planteado una serie de medidas solidarias para el bienestar social. El proyecto de ley contiene un paquete de medidas encaminadas hacia el bienestar social, entre las cuales podemos mencionar las siguientes. Prohibición de suspensión de clases a estudiantes por falta de pago en pensiones educativas. Suspensión temporal de desahucio en materia de inquilinato. No incremento de costos en servicios básicos. Prohibición de terminación de pólizas de salud ni suspensión de la cobertura por mora. Extensión de cobertura del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por el cese de aportaciones de sus afiliados, facilidades de pago a la seguridad social, créditos productivos para la reactivación económica y protección del empleo en el sector privado. Revisión de las tasas de interés, reprogramación de pago de cuotas por obligaciones con entidades del Sistema Financiero Nacional, reprogramación de pago de cuotas de seguros, la suspensión de la matriculación y revisión vehicular, y la fijación de precios del consumo popular. Para este capítulo nos hemos planteado la siguiente pregunta. ¿Son acertadas las medidas que se ha tomado en pos de proteger la vida, el bienestar de la población y propiciar la reactivación económica del país? ¿Y qué otras opciones se podrían considerar para cumplir con los objetivos? Para este punto vamos a dar paso a la ingeniera Mónica Mosquera. Adelante, ingeniera. Muchas gracias. Bueno, frente a esto, yo estoy totalmente de acuerdo y son acertadas las disposiciones expuestas en este capítulo a fin de que la ciudadanía pueda mitigar tanto en cuanto a las obligaciones que debemos cumplir y han sido retrasadas obviamente por la pandemia mundial que hoy por hoy estamos atravesando. Y podremos cumplir con responsabilidad con estos beneficios. Y como ya es de conocimiento público, se habla, por ejemplo, ¿no es cierto?, de que las tarifas no podrán subir durante la vigencia del estado de excepción. Esto es, hasta el 15 de junio del año 2022 y hasta un año después, la ley humanitaria prohíbe el incremento de valores, tarifas o tasas de servicios básicos, incluyendo los servicios de telecomunicaciones, de internet, provistos por empresas privadas o públicas. Pero aquí a mí me queda una duda, porque se sigue diciendo que los empleados y los trabajadores, pues, deben aportar, deben cumplir, deben ceder, deben dar, deben ayudar, pero no vemos eso replicado en la práctica. Es decir, a mí me siguen cobrando la misma tarifa de internet durante estos meses, a mí me siguen cobrando la misma tarifa de luz, la misma tarifa de agua, es decir, si se nos baja o si se baja el sueldo a los empleados, también deberían bajarse ese tipo de cosas que se mencionan aquí. Tenemos, por ejemplo, que los pagos podrán ser en cuotas, es decir, que un mes después de la entrada de vigencia de la ley, estas empresas iniciarán el cobro de los valores divididos en 12 cuotas iguales y sin intereses, multas ni recargos a cobrarse mensualmente. Pero a eso vamos. ¿Dónde está la práctica, no es cierto? También la tarifa para sectores más sensibles se reduciría, que quiere decir que para los usuarios del servicio público de energía eléctrica ubicados en los 2 primeros quintiles de nivel de ingresos, la Agencia Nacional de Control, ARCONEL, dispondrá la rebaja del 10% en el servicio total de electricidad de los consumos de marzo, abril, mayo y junio del 2020.
Además, se dispondrá la rebaja de los cargos por energía de horas de demanda mínima para incentivar la reactivación de los sectores productivos. Entonces, hay que preguntar si realmente se está cumpliendo con esto y a quienes ya han podido ser beneficiados. Otra cosa que también me queda un poco la duda es, por ejemplo, las pensiones educativas. Se estableció que no se podrá suspender bajo ninguna forma la asistencia, el registro de asistencia y evaluación por retraso justificado de los pagos de pensiones mensuales durante el tiempo que dure el estado de excepción en todo el sistema de educación. Entonces, ¿qué está pasando con eso también? ¿Cierto? Estamos, personas que tienen a sus hijos en educación privada, pues no es que nos dicen, bueno, les vamos a bajar la pensión. Si a usted le bajaron el sueldo, pues es una pena, pero nosotros debemos seguir cobrando. Entonces, ¿dónde se está cumpliendo todo esto? Igual las becas, igual el desahucio, inquilinos o arriendos. En el proyecto se mantiene la suspensión temporal de desahucio en materia de inquilinato. Además, desde la vigencia del estado de excepción y hasta un año después se prohíbe el incremento de valores, tarifas o tasas de servicios básicos, incluyendo los servicios de telecomunicaciones e internet, y tampoco se podrá suspender los servicios por falta de pago y se refinanciarán las deudas. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora? Que muchas personas tienen que salir de sus hogares porque no pueden pagar un arriendo, porque el arrendatario también está diciendo, pues, qué pena, yo necesito que usted me pague. Entonces, la gente que hace, pues, tiene que salir de sus casas y no poder pagar, ¿no es cierto?, este arriendo. Entonces, frente a esto, a nosotros nos queda mucho la duda de qué otras opciones se podrían cumplir para poder cumplir con estos objetivos, pues que se cumpla la norma, En esto, bueno, no soy entendida obviamente mucho en la cuestión jurídica, pero debería entonces cumplirse todo lo que se establece en este punto. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera. Damos paso al asambleísta Rodrigo Coyaguazo. Adelante, asambleísta. Sí. Bueno, creo que en este capítulo que se habla sobre medidas solidarias para el bienestar social y la reactivación productiva, los títulos están bien y atraedores. En algunos otros casos, digamos, el contenido también está correcto. O sea, en la suspensión temporal de desahucio en materia de inquilinato, obviamente que es positivo, porque si alguien que no está teniendo recursos ha dejado de trabajar y no puede pagar, no porque no quiera pagar, pues es necesario que eso se pueda reprogramar, llamemos así, los pagos. Y está correcto, está muy bien aquello. Lo mismo con respecto al no incremento de los costos de los servicios básicos. Si es que en algunos casos se está reduciendo sus salarios, sus sueldos. En otros casos se han quedado sin trabajo. Ahorita, en estos momentos, justamente están siendo despedidos casi cerca de 15,000 trabajadores públicos. Entonces, obvio que se pueda, digamos, en este caso, reprogramar, le pongo la palabra reprogramar estos pagos, porque tampoco es que se deja de pagar, se va a reprogramar. Y todas estas medidas aparecen como positivas. Sin embargo, cuando nosotros ya vamos escarbando, o sea, vemos la mashara es máscara, ¿no? Mashara era en árabe, y era algo que esconde, ¿cierto? Y hay que ver qué es lo que hay atrás de la mashara, atrás de la máscara. Está muy bien esto, es como la máscara, está bien algunas cosas. Pero cuando uno va viendo detrás de la máscara, ¿qué está viendo en realidad? Ahí es cuando uno se queda perplejo y dice, esto no puede pasar. Vamos al artículo 10. En el artículo 10 nos dice créditos productivos para la reactivación económica y protección del empleo en el sector privado. Correcto, muy bien. ¿Quién va a estar en contra? Nadie. Pero luego dicen, ¿no? Que los créditos que vaya a hacer la banca, ¿no? Después van a ser descontados del pago del impuesto a la renta. Ah, entonces no es ninguna bondad de ningún banquero ni de nadie, sino que luego, ¿no es cierto?, los intereses que ellos tengan que cobrar simplemente serán reducidos del impuesto a la renta. Negocio redondo. ¿Para quién? Para la banca. Lo otro,
¿por qué no se piensa en que hay que bajar el interés? En Europa, en Estados Unidos, ustedes tienen el interés del 2, del 3% para créditos. Aquí tenemos al 25%. Entonces, lo que se debería hacer es que la Junta Monetaria, o dar una orden a la Junta Monetaria de que pongan impuestos, que se baje, digamos, se baje las tasas de interés a un dígito, 9, 10, 12%. Ahí podría ser un apoyo. Y voy al artículo 12 para terminar, que también se habla sobre la reprogramación de pago de cuotas por obligaciones con entidades del sistema financiero nacional y no financiero. Muy bien que hagamos la reprogramación. No he podido pagar las tarjetas de crédito, no he podido pagar mis créditos que tengo en el banco y esto hay que reprogramar. Correcto, muy bien. Sin embargo, aquí no se hace de manera imperativa, sino que se dice, se podrá, dice, incluir diferimientos y reprogramación. Es decir, si el banco dice, yo voy al banco y le digo, por favor, quiero que me reprogramen. Pero si el banquero me dice, no, yo no quiero reprogramarte, simplemente no me reprograma. Y por lo tanto, tengo que pagar los intereses de todo este tiempo que no he pagado. E incluso puedo pagar, si quiere el banquero, me va a hacer pagar interés sobre interés, digamos, de demora, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, lo que está atrás la mashara, es decir, la esencia. Y por lo tanto, aquí no nos ayuda en nada, digamos, para quienes tienen créditos, porque no se dice de manera imperativa. A ver, bancos, ustedes hagan la reprogramación o hagan los diferimientos. No está diciendo, solamente si quiere el señor banquero. Y como ya sabemos, pues, eso casi nunca ocurre. Gracias. Muchas gracias, asambleísta. Ingeniero Manu Salvas, usted tiene la palabra. Muchas gracias. La pregunta es clara y es muy interesante. Son acertadas las medidas que ha tomado en pos de proteger la vida. Me parece ahí que hay una disonancia cognitiva para hacernos los refinados. Hay una absoluta contradicción. Creo que necesitamos plantearlo de manera clara. Bien, como decía el asambleísta don Rodrigo, hay una máscara que en el sentido cosmético introduce algunos elementos que podríamos valorar nosotros en el sentido positivo, por supuesto. ¿Quién va a estar en contra de que se puedan o haya la vía libre para incrementarse las tarifas de los servicios básicos? Nadie va a estar en contra de eso. Sin embargo, todo lo que hay detrás, todo lo que hay como voluntad política que se pone de manifiesto en el proyecto de gobierno es absolutamente contradictorio. Entonces, no podemos nosotros entender elementos positivos, aun cuando sean buenos, en el sentido más global de qué es lo que se está buscando. Por Dios, entendamos que no se está priorizando la vida desde ninguna acción concreta, contundente, fuerte. Recordemos que se está privilegiando el pago de la deuda cuando en Guayaquil todavía existía un problema y existe todavía un problema de asignación de recursos económicos. Recordemos la renuncia de la ministra de Salud, que se da en el sentido de que no están siendo asignadas, que el gobierno plantea que van a llegar pruebas para realizar el COVID y no llega nada. ¿Cómo es posible que dentro de la gestión gubernamental se plantee todo el tiempo la privatización del aparato público, la eliminación de las empresas públicas, que parece que ahora resulta que todo el público es ineficiente? Y les invito, compañeros estudiantes, compañeros analistas, planteemos la siguiente duda. Si es que en realidad somos tan ineficientes y tan malos para administrar negocios, servicios, ¿cómo es que luego alguien va a hacer producir a esas empresas que, por cierto, se van a vender a precios irrisorios después de todo el sacrificio que ha hecho la sociedad ecuatoriana para poder adquirir las diferentes infraestructuras, empresas públicas? Pensemos en el tren. Resulta que ahora somos tan ineptos los servidores públicos que no podemos hacer producir. Ojo, bajo la supuesta
entendimiento de que la utilidad es un criterio que a nosotros nos va a permitir ser más eficientes. Si quieren, luego me detengo un ratito respecto a eso, porque también debemos entender que hay un criterio contable en el que se establece que una empresa es rentable en la medida en la que más utilidad genere. Pero hay empresas que tienen, digamos, un carácter social y que pueden generar pérdidas, pero el bienestar social es lo que prima ahí. Entonces, resulta que ahora, por ejemplo, el tren, la empresa de ferrocarriles se va a vender, se liquida y se traspasa a un medio, a una administración privada. Y resulta que los privados le van a hacer producir. Entonces, ¿qué es lo que está ahí detrás? ¿Acaso el sector público no tiene gente brillante que puede hacer que las cosas operen bien? Si es que hay complicaciones sistémicas que no permiten, digamos, que no se puedan manejar o gestionar eficientemente las empresas públicas, pues hay que cambiar la legislación. Pero no entendamos, o sea, para mí no está claro el hecho de que por qué unos sí pueden administrar y por qué otros no. Y por supuesto, digamos, el gobierno es eficiente en el sentido de que como tiene comprados a los medios de comunicación convencionales, entonces todo el tiempo están desprestigiando al sector público para que luego se privaticen todos esos servicios y volvamos nuevamente a que nuestros derechos a la vida se vayan mercantilizando. Creo que proteger la vida no es una prioridad del gobierno. Por Dios, creo que es una ingenuidad pensar que a pesar de que hay elementos positivos, se pueda entender que esas cosas son rescatables. La gestión del gobierno ha sido absolutamente desastrosa y eso tenemos que decirlo claramente. Acaban de eliminar el Instituto de Fomento al Talento Humano, que ha gestionado operativamente millones de dólares para chicos como ustedes que pueden o que podían salir a estudiar una maestría o un doctorado. Bajo los criterios de eficiencia, creen que operativamente ni siquiera hay fondos y tampoco va a haber la base operativa para poder gestionar estas becas. Creo, compañeros, que hay un mal que no es precisamente de esta pandemia. Me parece a mí que la pandemia del coronavirus no ha provocado la crisis económica. Al contrario, es la crisis económica del capitalismo la que provoca la pandemia, por la destrucción que supone el desmantelamiento del sistema sanitario público, de los recortes a la investigación, de la destrucción y precarización del empleo, de el terrible irrespeto que se da a los servidores públicos como los causantes de esta crisis. Parecería que ahora los servidores públicos, que se supone que son el colchón institucional que ayuda a disminuir aquellas brechas que separan a los más afortunados, a los más ricos de los más pobres, parece que no funciona. Si algo ha hecho esta crisis del COVID es precisamente desmantelar esa serie de mitos. Necesitamos un Estado fuerte, potente, sistemas de salud eficientes, con un montón de médicos, sistemas de educación eficientes, cálidos, un montón de profesores, un montón de servicios para que puedan entregar a nuestros estudiantes, a quienes tienen el derecho humano de educarse, a quienes tienen el derecho humano de ser atendidos en un hospital público, a que este tipo de prerrogativas no pase por el mercado. A mí me parece que, irónicamente, se habla de una ley humanitaria, cuando de humanitaria no tiene nada. Están preparando la eliminación de los subsidios y nos creen tontos. Si en realidad la intención es ayudar a la sociedad, perfecto, con los bajos precios del petróleo, simplemente bajen los precios de los combustibles. ¿No sería acaso esa una ayuda? Pero nos creen bobos. Nos quieren meter el cuento de que en este momento bajan y luego, pues, con este sistema de bandas, que ya no se puede creer absolutamente nada al gobierno, van a intentar transparentar los precios de los combustibles, porque resulta que ahora el subsidio es perverso, es terrible. Pero cuando se subsidia a la banca,
cuando los campesinos nos subsidian ahora precisamente para poder tener los alimentos aquí, yo creo que razones nos sobran, como dice la canción de don Joaquín Sabina. ¿Cómo se puede hablar de una ley de protección social cuando, como decía don Rodrigo, tenemos 15,000 servidores públicos, 100,000 personas afectadas en el sentido filial, familiar, por estos despidos? Y luego se cree que no hay otra salida. Quería decirle a la compañera Mónica también que hay otras salidas. Por supuesto que sí. La idea de posicionarnos que este es el único camino que nosotros tenemos para poder salir es una estrategia maliciosa del gobierno. ¿Por qué no se hace el cobro a las empresas que han facturado y que han roto récords incluso en crisis económica? ¿Por qué no se toca a los banqueros? ¿Por qué no se toca a los canales de televisión que están haciéndose rico cada vez que pasan una cadena presidencial? Yo creo que esa ley hace aguas por todo lado, pero insisto, no es un problema de una ley, digamos, que expresa un carácter puntual en un momento determinado, no. La gestión gubernamental ha ido en esa dirección y lamentablemente es un gobierno que ha podido actuar, digamos, entre comillas, inteligentemente para que pueda mantenerse ahí. ¿A través de qué? A través de un sistema enorme de prebendas que lo único que hace es descubre su inoperancia para poder gobernar. Digamos, un Estado que en principio comenzó con un bloque de asambleístas importante en la Asamblea, con la continuidad de un proyecto político que fuera de todas las contradicciones, tenía aspectos positivos, por supuesto. A mí me parece que es una falta de respeto poder siquiera pensar que esa ley, eufemísticamente llamada ley de apoyo humanitario, pueda tener alguna consecuencia positiva. Quizá algo así, pero es minúsculo. Nadie puede estar en contra de que se apruebe una ley de no desahucios, pero por Dios hay un montón de cosas que se pueden hacer y más adelante quisiera referirme a algunos datos y unas investigaciones muy interesantes que se han realizado en el Instituto de Investigaciones Económicas y que de forma clara, contundente, con datos duros, durísimos como en economía, se puede solventar la crisis y se puede salir sin topar un solo centavo a sector trabajador, que es el único que genera valor y que está ahora sufriendo las consecuencias del gobierno más nefasto que ha tenido la vida republicana del Ecuador. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Damos paso al abogado Santiago Machuca. Adelante, por favor. Bueno, respecto a estas famosas medidas solidarias para generar el bienestar social de esta mal llamada ley humanitaria, yo sí me voy a referir como medidas que de alguna u otra manera tienen el carácter de paupérrimo y medidas que no aportan mayor beneficio a generar un impacto social y un impacto en favorecer el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. En los actuales momentos, me refiero a los momentos de pandemia, han habido varios pronunciamientos por parte de órganos internacionales, órganos que integran el sistema internacional de protección de derechos humanos, que de alguna u otra manera han establecido ciertos lineamientos que tienen que ser adoptados por los estados para que los estados puedan solventar y puedan tutelar los derechos económicos, sociales y culturales, como el trabajo, la salud, el empleo, la educación, y evitar que los efectos de la pandemia obviamente vayan en contra de estos derechos. En este sentido, tanto, por ejemplo, en el Sistema Universal, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tanto en este caso la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Sistema Interamericano, han establecido ya una serie de lineamientos que justamente buscan precautelar el ejercicio de estos derechos. Ahora bien, respecto al ejercicio del gobierno, parece que el gobierno, lo decía en algún otro foro, se ha empeñado a realizar absolutamente lo contrario, es decir, hacer todo
lo distinto a lo que está dispuesto por los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, y más aún en materia de derechos económicos, sociales y culturales, cuando sí se ha visto la ausencia del ejercicio de una política que busque proteger a las personas y generar mejores condiciones para que tengan mejores desenvolvimiento en sus condiciones de supervivencia. Bajo este contexto, yo les puedo manifestar que las medidas que están introducidas a partir de una ley que todavía no está vigente, de una ley que todavía está para veto del presidente de la República, pero que sin embargo, de manera maliciosa se está buscando, se está disfrazando para aplicarla, estas medidas de alguna u otra manera no van a generar el mayor impacto porque de alguna u otra manera se va a mostrar su ineficiencia y sobre todo medidas que son absolutamente contradictorias como en situaciones que las voy a explicar a continuación. Si bien, por ejemplo, se establece el mecanismo de que no se podrá, por ejemplo, paralizar el sistema de educación y que no se podrá suspender el servicio por falta de pago, es decir, por falta de el pago de pensiones, de cuotas en los establecimientos de educación superior, y que se va a generar mecanismos de crecimiento de becas en un 10% hasta un mínimo de 20% de estudiantes de las instituciones de educación superior. Cabe la pregunta frente a esto, ¿va a generarse este aumento de becas con los recortes presupuestarios que hemos tenido que ponernos en estos días? Con recortes de a todas las instituciones de educación superior como de alrededor de 98 millones de dólares, en donde varias organizaciones nos vimos obligados a acudir a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional a través de medidas cautelares suspenda las intenciones del gobierno. Entonces, ¿de qué incremento de becas me estoy hablando si estoy quitándoles los fondos a las instituciones de educación superior? La reprogramación de las deudas de los intereses, reprogramación de créditos con las instituciones de educación, con las instituciones de crediticias públicas o privadas. Y existe normativa de la Junta de Regulación y Política Económica y Financiera, en donde se estableció el diferimiento sin intereses y sin reprogramación de las deudas que se tengan con el sistema financiero privado y público. Sin embargo, no se están aplicando. Los bancos están estableciendo sus propias políticas a través de una reprogramación de deudas y a través de la reprogramación de pagos de intereses, por ejemplo. Ni siquiera la banca pública, que se ha mostrado como más agresiva que la banca privada, ha querido, por ejemplo, aplicar una propia normativa que es vinculante para ellos. El BIES no ha reprogramado, no ha diferido el pago de créditos hipotecarios, de créditos quirografarios. Entonces, bajo estas medidas, se regresa nuevamente a que la Junta de Regulación de Política Económica y Financiera sea la encargada de establecer lineamientos para la revisión de intereses y para la reprogramación de deudas, cuando los bancos, tanto públicos y privados, han hecho lo que les da la gana. Entonces, prácticamente son saludos a la bandera y disposiciones normativas que no tienen o carecen de mayor efectividad a la hora de la práctica. También se establece, por ejemplo, el hecho de que se establece la prohibición de desahucios, pero la prohibición de desahucios se dará siempre y cuando la persona pague el 20% del valor de lo que está adeudando. ¿Con qué dinero? Pues, si es que estamos hablando de un proceso de recesión económica propio del aislamiento social. Al gobierno se le ha olvidado medidas que no nos las estamos inventando, o medidas que no se las están sacando del bolsillo, sino medidas que sí se están estableciendo en Europa y que sí tienen, por ejemplo, una efectividad a la hora de proteger el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales y la capacidad adquisitiva de la gente, como la entrega de una renta básica universal que permita de alguna u otra manera a las personas solventar en estos momentos el acceso a bienes y servicios. Entonces, claro que puede establecerse una política de prohibición de desahucios y de condonación de deudas en materia de inquilinato, pero a la par de condonación de deudas, a las personas que están realizando esa condenación, darles un beneficio, por ejemplo, de acceso a esa renta básica unificada. Es el mismo caso de la protección del empleo. Se genera un mecanismo que promueva de alguna u otra manera, por ejemplo, el pago de nómina a las MIPYMES, pero a la par esas empresas se comprometen también a salvaguardar la relación laboral en los términos como fueron celebradas. Entonces, son medidas que de alguna u otra manera permiten fortalecer a ambos sectores, a los sectores que dependen
pero a los sectores que también están dando este servicio. Establecer, por ejemplo, temas de prohibición de desahucios. ¿De qué manera voy a garantizar la prohibición del desahucio si necesito que la otra persona me cancele el 20%? O cómo, por ejemplo, voy a establecer la prohibición de un incremento en servicios básicos únicamente por 6 meses. Y únicamente por 6 meses en la cual no se va a condonar el pago del servicio básico, sino se va a establecer una reprogramación del pago de lo adeudado durante sus 6 meses por 12 cuotas idénticas. Entonces, de alguna u otra manera no me están ayudando en nada, pues, sino me están estableciendo diferimiento en el pago y diferimiento en muchos de los casos bajo el interés. De igual manera, por ejemplo, se establece la prohibición de determinación de pólizas de salud por una mora de 3 meses. Claramente, y se está determinando que de eso no significa una condonación de lo que se está adeudando por la mora. Y de igual manera, otras situaciones que de alguna otra manera ya caen en lo mismo como los exhortos a la Junta de Regulación de la Política monetaria y financiera, que de alguna otra manera no coadyuvan o no generan un mayor impacto en la población. Coincido que son situaciones eufemísticas que de alguna otra manera lo que buscan es distraer los grandes objetivos que tiene esta norma de proteger a ciertos sectores por sobre los sectores que no tienen mayor capacidad adquisitiva y quienes son los mayores afectados por esta crisis. Gracias. Agradecemos la participación del abogado Santiago Machuca y a continuación damos paso al punto 3 de este conversatorio. Adelante, Caro. Muchas gracias por sus intervenciones a los panelistas. Les recordamos, chicos, que pueden hacer cualquier tipo de pregunta en el chat de Zoom y en los comentarios del Facebook Live de Contigo FC, incluyendo el nombre del panelista al cual va dirigida la pregunta. Damos inicio al punto 3, que tiene que ver con las reformas laborales o medidas para apoyar la sostenibilidad del empleo. La ley humanitaria plantea cambios en el ámbito laboral, como lo son un nuevo tipo de contrato denominado contrato especial emergente, la reducción emergente de la jornada de trabajo, nuevas disposiciones sobre el goce de vacaciones y los acuerdos laborales entre empleadores y trabajadores. Todo lo antes mencionado con el fin de preservar las fuentes de trabajo. La pregunta es la siguiente. ¿Considera que estas reformas se traduzcan en precarización laboral para los trabajadores? Damos el paso al abogado Santiago Machuca. Por favor. Bueno, yo lo que quiero es ser muy tajante y quizás esto va a generar un poco de asombro, pero en el Ecuador, con la expedición de esta ley y con la posible aprobación, con el posible ejecútese por parte del presidente de la República, se habrá acabado el derecho laboral en este país. Hemos retrocedido 30 años en materia de derechos laborales. Se ha acabado estabilidad laboral, se ha acabado el derecho al descanso de 2 días consecutivos conforme fue una conquista laboral y conforme se ha sido establecido por instrumentos internacionales de derechos humanos. Se ha acabado también, por ejemplo, el uso del tema de vacaciones. Se ha acabado también, por ejemplo, la protección de un sueldo mínimo unificado. Y también se ha acabado situaciones orientadas a la protección de temas de contratación colectiva. ¿Por qué esto? Porque hay tres figuras que de alguna u otra manera son muy cuestionables y coadyuvan a desarrollar lo que yo manifesté anteriormente. Las situaciones de precarización laboral que nos llevan estas figuras, de alguna u otra manera van a poner en serios riesgos a la clase trabajadora por sobre la clase empleadora. Aquí hay que tomar en consideración una situación que parece que suena muy bonito y que solo en la mente del presidente se le puede ocurrir, este famoso acuerdo de las partes. El acuerdo entre las partes en materia laboral no existe, porque para que se dé un acuerdo de las partes tienen que tener un mismo nivel jurídico, tienen que tener una misma igualdad jurídica. Aquí no existe esta igualdad, porque tenemos a un empleador que tiene los recursos económicos y a un trabajador que lo único que tiene es su fuerza de trabajo. Entonces, frente a un acuerdo entre dos partes que no tienen esa misma igualdad, esa misma equidad, no se va a producir un acuerdo satisfactorio que ayude a esas dos partes, sino que van a generar una prevalencia de quien tiene las mejores condiciones. Y eso significa en materia laboral explotación. En este sentido, solo bajo esa figura se entiende de que incluso
en la posibilidad de, conforme está determinado en la norma, el acuerdo de las partes va a poder incluso modificar, por ejemplo, las condiciones económicas de la relación laboral. Al modificar las condiciones económicas de la relación laboral, prácticamente estoy modificando la remuneración que va a percibir el trabajador. Sí, ustedes me dirán, pero va a ser bajo una lógica de mutuo acuerdo. ¿Se puede dar un acuerdo entre dos partes que son completamente distintas y que tienen las mejores condiciones? No, porque porque ese acuerdo se va a traducir en imposición. Existe otra figura también en la ley humanitaria, que es esta famosa figura de del contrato emergente, del contrato especial emergente. El contrato especial emergente era un contrato a plazo fijo, es una especie de contrato a plazo fijo. El contrato emergente, en la figura del contrato a plazo fijo, ya fue derogado por la entrada en vigencia de la Ley de Justicia Laboral. Este contrato emergente lo que va a establecer que por un periodo de 2 años, pudiendo renovarse por 2 años más, el trabajador puede estar contratado en un mínimo de 20 horas y en un máximo de 40 horas. Y que la remuneración va a ser proporcional a esas 20 o a esas 40 horas que se pacten, pudiendo distribuirse esas horas en un mínimo de 6 días, pero sin exceder las 8 horas en jornadas laborales. ¿Qué pasa si es que aquí existe un establecimiento, por ejemplo, de esta diferenciación de los días en un uso arbitrario en donde prácticamente se establezcan horas para un trabajador bajo esas condiciones? Y segundo, que estos contratos no son susceptibles a estabilidad, porque resulta que durante los 2 años que puede durar o los otros 2 años por los cuales se puede renovar, se puede dar por terminado. Y el darse por terminado la relación laboral no implicaría el pago de indemnizaciones como las que están establecidas para el contrato indefinido, como el despido intempestivo. Es decir, si es que se da una terminación de la relación laboral, lo único que se le otorgará son los beneficios laborales y el desahucio, que son el 25% de la mejor remuneración por los años de servicio, más no la indemnización por despido intempestivo, que se aplica con la pena de 3 remuneraciones, 3 remuneraciones, tomando en consideración la última remuneración. Acabe estabilidad laboral, es decir, le estoy dando a los empleadores, a ciertos empleadores, y en esto soy muy categórico en decir, sobre todo al gran capital, porque la pequeña y la mediana empresa ya quebró. El gran capital de ahora en adelante va a tener la figura de la contratación emergente laboral para poder contratar bajo sus condiciones y para poder terminar durante 4 años cuando le dé la gana. Segunda situación que se aplica como salvaguarda para los intereses de los empleadores es la figura de la reducción reducción laboral. Los contratos indefinidos pueden someterse por la figura de esta ley a una reducción laboral. La reducción laboral puede darse hasta la mitad de la dedicación laboral, reduciéndole el 45% de la remuneración. Esto implica, ante la justificación de causa mayor o caso fortuito, el hecho de que el empleador arbitrariamente puede decidir que una persona que ya trabaja 20, 30 años y que cuya remuneración era un salario básico unificado, ahora simplemente va a trabajar la mitad de tiempo, pero su remuneración va a reducirse a un poco más de la mitad. Eso hasta por 4 años, porque la propia norma de la reducción laboral le da el tiempo de 2 años, pudiendo renovarse por 2 años adicionales. Tercera situación. El 18.3 de la ley, de esta mal llamada ley humanitaria, establece que en el caso de que se produzcan, que independientemente de que exista contrato colectivo, si es que el empleador inicia procesos de negociación bilateral con los empleadores o con un grupo de empleadores, las condiciones que se pacten con ese empleador con el que está negociando, con ese trabajador con el que está negociando, o con ese grupo de trabajadores, si es que se logra
en la mayoría de los trabajadores prácticamente se imponen por sobre el contrato colectivo. Es decir, si yo logro como empleador convencer a la mayoría de mis trabajadores en las condiciones que yo les estoy ofertando, los que no están de acuerdo igual tendrán que someterse a esas condiciones. Así exista la figura de una contratación colectiva. La figura de la contratación colectiva ya ha sido progresivamente en nuestra legislación laboral, ha sido restringida y delimitada. El anterior gobierno fue nefasto para la contratación pública, para la contratación colectiva en el sector público y para el debilitamiento sistemático de la organización social, y ahora estamos viendo también un debilitamiento de la contratación colectiva en materia privada. Y finalmente se establece una interpretación de miedo y de terror al 169, numeral 6, respecto a la famosa figura que permite la terminación inmediata de la relación laboral por caso fortuito y de fuerza mayor. Se establece incluso considerar el caso fortuito o fuerza mayor en el caso de que un empleador se vea forzado a cerrar una línea de consumo. Vamos a ver que dentro de una empresa, por ejemplo, existen varias líneas de consumo o varias situaciones que se están ofertando. No todas tienen las mismas condiciones de favorabilidad económica hacia quienes consumen. Por regla general, dentro de una empresa se va a producir situaciones en las cuales los empleadores se vean obligados a cerrar líneas de consumo o líneas o productos que se están ofreciendo. Eso se puede tomar como caso fortuito y fuerza mayor para hacer la alegación y dar por terminado la relación laboral bajo esa figura establecida en el 169.6, que no otorga las indemnizaciones ni de desahucio ni de despido intempestivo. Una última situación de las más relevantes es la disposición arbitraria y unilateral que puede hacer el empleador de las vacaciones del trabajador. El empleador podrá disponer libremente de las vacaciones ajustándolas o determinándolas en el tiempo. Bajo esas condiciones que eliminan estabilidad laboral, una figura que no tiene estabilidad laboral, una figura que no garantiza la intangibilidad de la remuneración, una figura que permite disponer tranquilamente de las vacaciones, otra figura que permite prácticamente acabar o dejar sin efecto a la contratación colectiva, y una figura que también acaba la jornada básica y acaba las conquistas laborales de 2 días consecutivos de descanso, prácticamente es el caldo de cultivo para un ambiente completamente favorable para los sectores empresariales y productivos más dacronianos y más mafiosos que hemos tenido en nuestro país. Gracias. Muchas gracias por su intervención. Damos paso a la ingeniera Mónica Mosquera. Por favor. Gracias. Bueno, frente a las reformas laborales Creo que tenemos un problema de conexión con la ingeniera Mosquera. ¿Nos escucha? No. Mientras se soluciona este inconveniente, por favor, demos paso al abogado Rodrigo Coyaguazo. Bueno, si me escuchan, ¿está claro? Sí, por favor. Sí. Ya. Bueno, creo que Santiago ha descrito muy detalladamente en torno a este capítulo. Voy a ver desde otro enfoque. Bueno, como digo, primero se plantean las medidas para apoyar la sostenibilidad de empleo. Está bien, pues ese título. Y luego ya en el artículo 16 se dice de los acuerdos de preservación de las fuentes de trabajo. Cuando se habla de acuerdos, la palabra es muy interesante, porque
a pesar de tener puntos diferentes, se puede llegar a ubicar puntos en los que se coincide y puntos en los que no se coincide. Y en los puntos en los que se coincide, se puede llegar a acuerdos. Y los que no se coincide, se puede seguir discutiendo para ir buscando espacios de empate, llamemos así, para poder llegar a acuerdos, o mecanismos para llegar a acuerdos. Pero esto, como bien lo decía, esto tiene que ser de iguales, entre iguales. Es decir, no puede, en el caso de David y Goliat, David gana la pelea, pero es un caso excepcional, porque a veces nos ponen así como ejemplos de que David era débil, era joven, era casi un niño, y él apenas con una onda al guerrero gigante y tal, le ganó. Pero eso es algo excepcional. Entonces, aquí en este es una batalla desigual. ¿Por qué razón? Porque al no haber la misma igualdad jurídica o de actores en esta cuestión jurídica, simplemente pues el uno es el que lleva la sartén por el mango. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo el dinero y otro señor tiene su vehículo. Yo quiero comprarle el vehículo y él quiere venderme su vehículo. Entonces ahí cada uno estamos en una situación que yo llamo de poder. ¿Por qué? Porque yo tengo el dinero. Y el otro señor también, porque tiene el vehículo. Entonces, cuando vamos a entrar a un acuerdo, y por lo tanto a un contrato de compra y venta, estamos entre iguales, porque yo tengo el dinero y el otro señor tiene el vehículo. Y ahí sí, de igual a igual, vamos negociando y llegamos a un acuerdo y hacemos el contrato de compra y venta y prácticamente el carro pasa donde mí y le doy el vehículo. Esa es la igualdad. Pero en este caso, prácticamente quien tiene la sartén por el mango es el empleador. Y aquí en el artículo 16 vamos a evidenciar que el trabajador, que hasta los actuales momentos, entre comillas también, tiene al Ministerio de Trabajo, quien debe ser el garante de los derechos de los trabajadores. Por eso ponía entre comillas. Pero en este artículo 16, de manera directa, es entre el empleador y el trabajador. Y ahí, si se ponen de acuerdo, bien, y si no, no. Pero supongamos que se pongan de acuerdo. En ese acuerdo, nada tiene que ver y nada tiene que hacer el Ministerio de Trabajo. Porque lo único que harán es ir a informar al Ministerio de Trabajo y ellos, entre comillas, supervisará el cumplimiento. Es decir, el Ministerio de Trabajo a un lado ya nada tiene que hacer ahí y por lo tanto va a depender de esa relación entre el fuerte, que es el empleador, y el débil, que es el trabajador. En términos coloquiales, pues el ministro de Trabajo estará sentado ahí esperando hasta que le notifiquen y punto. En el mismo artículo 16 se dice el acuerdo será bilateral y directo entre cada trabajador y el empleador, ratificando lo anterior. En este caso, como podemos mirar, pues en esta relación quien es la parte más débil es el trabajador. Y por lo tanto, al no estar el Ministerio de Trabajo, prácticamente el Ministerio de Trabajo abandona su rol de garantizar los derechos de los trabajadores. En estos dos puntitos que estoy hablando dentro del artículo 16, prácticamente lo que había que hacer es eliminar el Ministerio de Trabajo, pues ya no tiene razón de existir. En el mismo artículo 16 se dice de producirse el despido del empleador dentro del primer año de vigencia de esta ley, las indemnizaciones correspondientes se calcularán con la última remuneración percibida por el trabajador antes del acuerdo. Bien esto. Pero, ¿y si pasa un año, un día? Pues simplemente ya no funcionará esto. Y por lo tanto, pues, ya no se pagará la indemnización con el último valor percibido antes del acuerdo laboral. Entonces, aquí tenemos una gran desventaja o una gran ventaja para el empleador,
y una gran desventaja para el, en este caso, trabajador. Esto en el 16. Voy a pasar al artículo 20 y con eso termino en mi exposición. Ahí se habla de la reducción emergente de la jornada de trabajo. Cuando hablamos de emergente, estamos hablando, en el caso de esta ley, estamos hablando de un tiempo determinado, ¿no? Se ha dado un caso especial, se ha dado unas circunstancias especiales y a esas circunstancias especiales tenemos que dar una respuesta especial. Y por lo tanto se dice, vamos a hablar de la reducción emergente de la jornada de trabajo. Y aquí dice, por efectos de fuerza mayor o casos fortuitos debidamente justificados. Y ustedes han visto que en las floricultoras y en algunos otros sectores les han echado, les han dejado en la calle a todos los trabajadores argumentando esto de fuerza mayor o caso fortuito. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que existe ese peligro. Pero además, ¿qué dice? El empleador podrá reducir la jornada laboral hasta un máximo del 50%, debiendo la remuneración del trabajador no ser menor al 55% de la fijada previo a la reducción. ¿Qué es lo que se plantea aquí? Se plantea prácticamente, si alguien ha trabajado 10, 15 años ganando el salario básico 400 y luego pasa a reducir su jornada, pues prácticamente estaría ganando $220. ¿Se imaginan ese trabajador que por un lado perdería todo lo que ha trabajado y por otro lado tener una remuneración de $220? Por otro lado también se habla que esta aplicación podrá aplicarse hasta por 2 años. Aquí viene esto de, ¿cómo así? De la emergencia. ¿Por qué? Porque si dice que la emergencia es, si la emergencia va a durar unos 6 meses, unos 8 meses, pues debería ser por ese tiempo, o máximo por 1 año, por los efectos que se da, obviamente. Pero aquí nos dice que por emergencia sería 2 años, 2 años. Pero además, no solamente por 2 años, sino que esto se puede renovar por el mismo periodo, otros 2 años más. Es decir, por 4 años. Ya no es emergente. Aquí hay una trampa, aquí hay un engaño. Se quiere acabar con el trabajador, se quiere acabar con sus derechos. En este sentido, pues, obviamente, si alguien dice, ¿sabes qué? Te quiero reducir el trabajo. Digo, no, yo estoy trabajando ya 20 años y no quiero que me reduzca, entonces te vas. Y te vas sin indemnización. Pero además, bueno, dice, ya estoy trabajando, he aceptado los 220, a los 2 años la empresa ya está ganando dinero, ha recuperado el mercado y todo. Y luego, ¿qué es lo que le van a decir? ¿Sabes qué? Te voy a renovar por 2 años más. No, pero si la empresa ya está ganando, ahora quiero que me vuelva a mi salario anterior. Así, bueno, si quieres, acepta esta renovación por 2 años más, si no, nos vemos, chao. Esos son los peligros que tenemos y que podemos pasar con este artículo. Por eso digo, siempre es importante que analicemos en el artículo 20 la máscara que se dice de la reducción emergente de la jornada de trabajo y en realidad la esencia, que es afectar al trabajador. Y de ahí que no solamente vamos a la precarización del trabajo, sino que estamos retrocediendo o yendo hacia una esclavitud laboral. Y esto es muy peligroso, por lo tanto, pues nosotros creo que debemos ir mirando estas cosas. ¿Para qué? Para que podamos impedir que esto se vaya imponiendo en contra de los trabajadores. Y finalizo esto. Podemos decir, bueno, por lo menos tiene trabajo, pero no es así, porque primero ni va a sobrevivir con los $220. Segundo, no va a poder pagar las deudas que tenga, sea al BIES o sea al sistema financiero. No va a poder comprar
las cosas para su alimentación, etc. Por lo tanto, este es un efecto dominó. Por eso es que nosotros debemos defender los derechos de los trabajadores. Muchas gracias por su intervención. Hace un momento tuvimos un pequeño problema con la ingeniera Mónica Mosquera. Sin embargo, ahorita le damos el paso para que responda a la pregunta, por favor. Sí, muchas gracias. Como les decía, estaba en mi teléfono, pero ya ahorita me ayudaron a solucionar el inconveniente. Pues sí, como yo les decía, justamente va a haber una precarización laboral que ya estamos viendo hoy por hoy, ¿no es cierto?, para los trabajadores, como les estaba explicando un poquito sobre la ley humanitaria en el contexto, y también hablábamos de que entre ellas abre la posibilidad de que los trabajadores y empleados podrán de común acuerdo modificar las condiciones económicas de la relación laboral. También la posibilidad de un contrato especial emergente que podrá celebrarse por el plazo máximo de 2 años y que podrá ser renovado por una sola vez por el mismo plazo, además de las contribuciones. Como ustedes ven, realmente estamos viendo, y ya lo explicó también el compañero asambleísta, ¿no es cierto?, de que realmente aquí hay trampas por todo lado en esta ley. Desde la primera pregunta hemos manifestado de que esta ley humanitaria de humana no tiene absolutamente nada. Y el Estado pensó ahorrar con esta medida, pero no logró sino simplemente perjudicar a los trabajadores. El empobrecimiento, digamos, del ingreso por el salario jamás traerá avance en la economía. Entonces, miren ustedes, la reducción emergente de la jornada de trabajo señala que por eventos de fuerza mayor o caso fortuito el empleador podrá reducir la jornada laboral. Esto obviamente viene con una reducción de su sueldo y también con una flexibilización laboral, que ahí es donde a nosotros nos ponen las vacaciones obligadas de forma unilateral, por mencionarlo así. Entonces, el artículo 16 que manifestaban de acuerdos de preservación de fuentes de trabajo, ¿qué es lo que va a pasar con eso? Si no se llega de mutuo acuerdo, se va a aplicar de que los empleadores simplemente les digan, bueno, si le gusta bien y si no también. Y si no quiere, pues entonces hasta luego. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy por hoy? Se hablaba de 15,000 compañeros trabajadores que ya han sido despedidos. Se hablaba de otra cifra mucho más grande que decía el compañero Mano Salvas a nivel nacional también. Es decir, ¿hacia dónde estamos yendo con todo esto? Es decir, a quién se está vulnerando tanto los derechos humanos como laborales es a los empleados y trabajadores de todo el Ecuador. El Estado debió realmente hacer de otra forma, el gobierno debe haber hecho de otra forma el planteamiento de todas estas reformas laborales que decimos, entre comillas, son medidas para apoyar la sostenibilidad del empleo, que en realidad vemos que no sucede. Miren ustedes, de producirse el despido del trabajador dentro del primer año de vigencia de esta ley, las indemnizaciones correspondientes se calcularán con la última que ellos hayan tenido, ¿no es cierto? Y eso es lo que también preocupa a mucha gente, porque entonces ahora sí se va a reducir a la mitad y luego otra vez a la mitad. ¿Cuál va a ser el último sueldo que esta persona cogió? Y en base a eso piensan calcularlo. Entonces, realmente está afectando a toda la economía del país, afectando a toda la economía de cientos de familias. Entonces, no podemos decir que estas reformas laborales han sido para apoyar, más bien están tomando deliberadamente el poder empobrecer no solo al país, sino a dejarnos en la calle a muchas personas, a muchas familias, como decimos. Así que realmente no estamos de acuerdo con todas estas leyes, estas reformas laborales que se están manteniendo. Como ustedes ven, en un inicio, por ejemplo, a los empleados y trabajadores de las universidades públicas se nos dijo que se nos iba a quitar ese 10%. Frente a eso, la universidad pública se ha manifestado y vemos que se vulneró el artículo 165 en el literal 2 que dice que en estado de excepción no se podía topar ni la salud ni la educación, y fue lo primero que toparon. Y como ya ha habido muchas activaciones, muchas cosas, entonces ahora sí, no era eso lo que íbamos a topar, era esto, otro que íbamos a topar, pero en realidad
pese a una amicus curia que fue introducido, ¿no es cierto?, en la Corte Constitucional, el señor Martínez vuelve a decir que sí debe haber la reducción de presupuesto, por ejemplo, para los servidores públicos de universidades públicas. Entonces, seguimos a la espera, ¿no es cierto?, de lo que pasa el 28 de mayo, a ver qué es lo que dice la Corte Constitucional y si se nos hace ese retiro del presupuesto de las universidades, entonces, ¿qué va a pasar con docentes y con empleados y trabajadores? Entonces, solo para que ustedes puedan tener un elemento de juicio más de cómo están manejando las cosas. Así que esas reformas laborales, pues, realmente afectan muchísimo a los trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Le damos paso al ingeniero Giovanni Manosalvas. Gracias, Carolina. Compañeros panelistas, en efecto, las leyes son el deseo, la voluntad institucionalizada de los vencedores, de los poderosos. Y de hecho, eso es lo que está plasmado, digamos, en el proyecto de ley y las consecuencias se ven evidentes. Me ha gustado mucho el detenimiento y la rigurosidad del compañero abogado, de don Santiago, y luego la intervención de don Rodrigo, la preocupación también de la compañera Mónica Mosquera. Quiero, como no todos somos perfectos y algunos tenemos ese vicio de explicar a través de cifras económicas, quiero mencionar algunos datos porque estoy totalmente de acuerdo en todas las preocupaciones que han expresado en ese foro. Vamos ahora con algunas cifras, ya que a los estudiantes seguro les llama mucho la atención aquellos datos duros. Pero el proceso de precarización, claro, tiene un golpe en la cabeza, un golpe de muerte a través de esta nueva arremetida contra los trabajadores, pero digamos esto es una consecuencia de una voluntad que se ha traducido en un proyecto político neoliberal que va en contra de los trabajadores. Y vamos entonces con algunos datos que nos provee el Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad. Chicos, entre diciembre de 2018 y 2019, el empleo adecuado se reduce del 40.6 al 38.8. El subempleo aumenta de 16.5 a 17.8. Y el desempleo se mantiene constante en un 3.8. En el mismo periodo hay un aumento de la desigualdad que pasa del 0.46 al 0.47. Parece que no es mucho, pero nos estamos refiriendo a este aumento de la desigualdad de la pobreza por ingresos, que aumenta de un 23 a un 25%. Las pobrezas por necesidades básicas insatisfechas pasan del 33.5 al 34.2 y de la pobreza multidimensional, que muchos de los chicos conocerán, aumenta del 37.9 al 38.1. Parece que esos puntitos son insignificantes, pero no. ¿Quién más que los compañeros estudiantes de economía saben que una décima de punto supone a veces la vida o la muerte? No necesariamente porque pasen de este índice, sino porque tienen condiciones terribles, por ejemplo, de alimentación, y en ese momento alguna enfermedad llega y fallecen las personas. Hablemos del trabajo. Una muestra de ello, del trabajo, es el índice de precarización, que considera las dimensiones de ingreso, seguridad social y contrato estable, que indican que la precarización tiene un aumento considerable. En el 2016 pasa del 0.397 al 0.427 en 2019, a tal punto que del total de las personas ocupadas que no están afiliadas al seguro de la cobertura social, disminuye al 60%, una cifra no observada desde hace 9 años. En 2007, el 70% de trabajadores no tenía seguro. El índice de Palma, algunos chicos de pronto conocen, ha aumentado de 2.54 a 2.77 en 2017. Vamos a ponerlo en palabras más llanas. El decil más rico acapara un 35% casi del total del ingreso. Esta proporción aumenta del 35.7 en 2018 y 36% en 2019. Es decir, hay un aumento de 1.25 puntos porcentuales.
Como contraparte, claro, en 2017 y 2019 todos los deciles ven disminuido su participación en los ingresos, a excepción del decil 8, que aumenta en 0.24 puntos. Es decir, el decil más pobre pasa a participar en 0.05 puntos porcentuales. Tal vez nos hemos mareado un poco con los números, pero que queda claro, queda clarísimo que el decil más rico ha aumentado su participación en el total de los ingresos. Quiero decirles, compañeros, que el acuerdo entre las partes es un mito, y es un mito que nos enseñan incluso en nuestras aulas universitarias. La economía neoclásica plantea que dos agentes libre concurrientes asisten a un espacio físico o también puede ser virtual y que en comunión de sus voluntades llegan a un acuerdo, cosa que solo funciona en la pizarra, porque en el sentido práctico, pragmático, eso no hay chance, o como dicen los estudiantes, que va, o sea, en la vida va a darse ese tipo de condiciones igualitarias para que puedan negociar en condiciones de igualdad. Ya lo reforzó bien don Rodrigo, ya conversó también del marco legal, el abogado Santiago. Chicos, ¿saben ustedes por qué existe un tope básico del salario mínimo? Es precisamente porque hay ciertos empresarios inescrupulosos que si te podrían contratar por menos, lo hacen. Y en este momento, a través de esa apertura legal, se va a dar. Y algunos de ustedes se preguntarán, pero si yo quiero, voy y trabajo, y si no, pues no trabajo. O quizá algún empresario que entienda igual la realidad a través de su miope concepción, diga, yo necesito trabajadores y en la medida en la que ellos son más cualificados, yo voy pagando más o menos eso, lo que crea es un incentivo para que los trabajadores puedan cualificarse. Falso, compañeros. Otra de las mentiras que nos han vendido, entre comillas, en las aulas universitarias o a través de esa propuesta que explica la economía desde la concepción neoclásica. Eso es falso. Y les voy a demostrar con un hecho muy sencillo, muy fácil de poder entender y de poder ilustrar esto. ¿Saben por qué a los migrantes venezolanos se les paga tan bajo? ¿Y saben qué solemos decir? Porque nos han posicionado en la cabeza que los problemas de pronto nuestros son porque los migrantes vienen a regalar su fuerza de trabajo. ¿Saben por qué pasa eso? Porque hay empresarios inescrupulosos que se aprovechan de la desprotección laboral que tienen los migrantes por su estado irregular, digamos, y hacen entonces uso de esta posibilidad de decirle, mira, te pago $100 mensuales, te pago 150, te pago 200. Por eso el Estado, a través de sus mecanismos institucionales, legales, incluso simbólicos, plantean unos topes mínimos. ¿Por qué creen, compañeros, que nosotros los trabajadores tenemos vacaciones o tenemos remuneraciones adicionales? No es porque los empresarios han dicho, creemos que la jornada debe repartirse en tres segmentos de 8 para que puedan dormir y aprovechar de su vida con otro tipo de actividades y trabajar 8 horas. No, compañeros, eso se ha conseguido a través de luchas, de muertos y de disputas en la calle, en el plano político. No se ha conseguido a través de un manifiesto o tomando un té o negociando con los empresarios. Por Dios, recordemos qué es lo que pasaba con los procesos de tercerización. La que es ahora mi esposa pasó por 5 empresas para precisamente no afiliarle y no reconocerle los derechos. Entonces yo creo que hay que replantearse qué es lo que está detrás de todo esto. Compañeros, ¿cuál es el objetivo de la economía? La rentabilidad de las empresas o el bienestar de los seres humanos. Es cierto, hay empresas que están perdiendo en estos últimos 3 meses, 4 meses, 5 meses. ¿Y qué ha pasado en los últimos 10 años? No me estoy refiriendo a aquellas producciones que tienen un carácter casi doméstico, que son emprendedores, que tienen pequeñas organizaciones productivas. No, no, no. Me estoy refiriendo a qué ha pasado con aquellas empresas, digamos, que han obtenido rentabilidad
Y resulta que ahora, en este último semestre y con motivo de la pandemia, buscan la forma de introducir lo que no se ha podido, como decía nuestro abogado Rodrigo, a nuestro abogado Santiago, un retroceso extraordinario por precisamente que se están aprovechando de la pandemia y de nuestro confinamiento. Tanto es así que ni siquiera podemos juntarnos ahora, si no lo estamos haciendo a través de un medio virtual. Y el gobierno, a través de su voluntad política, de su proyecto de país, absolutamente en desmedro de la clase trabajadora, pues ha planteado sus objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Creen, compañeros, que nosotros estamos contra los empresarios que se la juegan y que están buscando la manera de reactivar su pequeña unidad productiva? No, no estamos en contra de ellos. Estamos en contra de aquellos empresarios que se aprovechan de eso. Y aquel proyecto político, digamos, que tiene a sus representantes en los ministerios, como el ministro de Trabajo, el ministro de Finanzas, como a través de esta suerte de shock terrible que tiene la economía y la sociedad, implantan un modelo de carácter neoliberal. Compañeros, ¿saben por qué un aguacate lo venden nuestros compañeros campesinos en 10, en 15 centavos, y cuando llega a la ciudad cuesta mucho más que eso, 3, 4, 5, 6 veces? No es porque hay libre concurrencia, no. Es porque hay una matriz de poder. Quien tiene más poder es el que impone finalmente los precios. Y con los trabajadores va a suceder exactamente lo mismo. ¿De qué acuerdo entre las partes estamos hablando? Claro, anda, negocia con el Supermaxi tu salario. A ver si es que, digamos, podrías determinar un poco qué cosas sí, qué cosas no. Es muy chistoso cuando vas y firmas un contrato de trabajo y te dicen, mire, lea, pero ¿para qué lees? Si no vas a decir, oiga, la cláusula número 4.5 no me parece, así que no estoy de acuerdo en realidad. Y el empleador te va a decir, bueno, pues lo vamos a modificar. Falso. Creo que hay que entender cuál es esa matriz de poder y, por supuesto, para eso están los mecanismos institucionales, para eso están las herramientas de contrato colectivo. Puedes negociar con un trabajador y puedes someterle a través de tu enorme poder. Y nosotros, digamos, estamos incluso adoptando ciertos elementos de los discursos que están justificando esa medida de hecho. Dicen, sí, pero bueno, ¿y ahora cómo reactivamos a la economía? Si tengo un poco de tiempo, si me permiten, porque no quiero dejar esto simplemente para las conclusiones, quiero decir que por supuesto que hay salida. Aquí va una. Generar mecanismos contributivos que permitan una renta básica. ¿Qué es renta básica? Es un salario, un subsidio que se da a los trabajadores. ¿Cómo? Fácil. A través de una contribución especial de grandes empresas que cubra durante 2 meses el costo de una canasta básica vital para poder salir de esta terrible shock mediante el aporte obligatorio de, por ejemplo, ya tenemos listo el paquete, compañeros, el aporte obligatorio de 1.49% en los activos, lo que generaría 1.279 millones. Por favor, ingeniero, un minuto. Bien, perdón si me he pasado. El 3.45% de impuesto al patrimonio, que generaría 1.276 millones. O el 1.39% del ingreso, que generaría 1.276 millones. Así se afectaría a esas grandes empresas solo el 4.3% del total de estas grandes empresas, generando alivio para el resto. Voy a referirme también qué podría hacerse si hay la voluntad política de gravar a los bancos una utilidad, porque me parece a mí que es necesario entender que los trabajadores
no pueden por su propia condición sostener el peso de esta crisis que irresponsablemente ha profundizado un gobierno que no tiene la más mínima sensibilidad y le importa 4 rábanos lo que le suceda a sus trabajadores. Gracias y disculpas por el exceso de tiempo. Muchas gracias por sus intervenciones. Damos paso a las conclusiones con mi compañero Esteban. Muchas gracias. Les recordamos que en este conversatorio contamos con la valiosa participación del abogado Rodrigo Collaguazo, asambleísta nacional, el ingeniero Giovanni Manosalvas, director de la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador, el abogado Santiago Machuca, docente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, y la ingeniera Mónica Mosquera, presidenta de la Asociación de Empleados y Trabajadores de la Universidad Central. Vamos entrando en la recta final de este conversatorio, para lo cual hemos planteado la siguiente pregunta como conclusión. ¿Sobre quién recae el peso de la crisis? Para lo cual pedimos al ingeniero Manosalva su apreciación final sobre el tema. 2 minutos, ingeniero, por favor. Muchísimas gracias. Creo que nos hemos estado dando vueltas varias veces. El peso de la crisis se intenta endilgar a la clase trabajadora, y el escenario que se nos viene es terrible. Quiero reformular, replantear que por supuesto que existen otras alternativas, compañeras, compañeros. Una de ellas es inyectar liquidez e impedir a toda costa que salgan los capitales y que retornen aquellos que se encuentran en el exterior, con especial énfasis en el sector privado, que asciende a 6.409 millones según un estudio de Andrés Arauz. 2, reactivar la capacidad de financiamiento del Banco Central, compañeros, a través de la eliminación de los candados establecidos en la Ley de Fomento Productivo. El Banco Central puede crear un sobregiro para que esos recursos puedan alimentar a los gobiernos seccionales, por ejemplo, a los GATS, para que pueda haber dinero para pagar a los profesores, a los médicos, a aquellos que están en las primeras líneas. ¿Por qué no cobrar el monto total que debe ser pagado inmediatamente por los 500 principales deudores tributarios, que alcanzan 1.516 millones, según el estudio de Báez, Meyer y Rosero, compañeros del Instituto de Investigaciones Económicas, lo que equivale al 75% de los 2.000 millones del préstamo que el Ministerio de Economías ofreció, con la justificación de que se necesitaba hacer el pago de 324 millones a los tenedores de bonos, que por cierto está por aclararse porque era una cifra mucho mayor. Estos recursos que a la fecha, no sé si han llegado, no se clarifican, y que nos tuvo, por lo menos a los profesores de la Universidad Central, 22 días sin cobrar nuestros salarios. Ahorro el tiempo que me tomé y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, ingeniero. Damos paso al abogado Santiago Machuca. Adelante, por favor. Bueno, sí, justamente el tema va, conforme todos hemos coincidido, el peso de la crisis está justamente sobre la clase media y sobre la clase baja. Ahora, ustedes, yo no soy economista, yo no soy experto en materia económica, pero de alguna u otra manera, por una simple lógica, si es que estamos en crisis, entiendo que la crisis nos va a afectar a todos. Entonces, no puede haber una crisis en donde solo se esté afectando a un sector de la población. Me refiero específicamente al hecho de que para en el año 2019, los bancos, por ejemplo, tuvieron casi un incremento del 200 o 300% de sus utilidades en relación al 2018. Entonces resulta que para los bancos no ha existido crisis, pues. Entonces crisis únicamente existe para la clase media, para los trabajadores informales, para los profesionales informales. Bajo esta situación considero que el abordaje económico también tiene que ser bajo esa lógica, pues. La lógica redistributiva y la lógica incluso proporcional que tiene que aplicarse es justamente para quienes estén en mejores condiciones puedan afrontar de mejor manera estas contribuciones producto de la crisis.
Ahora, si ustedes me preguntan, sí, coincido también en el que el abordaje también de la crisis va a generar efectos sumamente perversos. Si nosotros tenemos, por un lado, una contracción económica, ¿por qué? Por reducción de remuneraciones o de salarios, tanto en el sector público como en el sector privado, porque en el sector público también ya se estableció un mecanismo para reducción de salarios. Inestabilidad laboral, desempleo. Existe también desempleo tanto en el sector privado como en el sector público a través de las desvinculaciones que se han dado estos últimos días. Contracción de la capacidad adquisitiva de las personas. Disminución de los subsidios. Y en contraposición, tenemos a sectores a los grandes sectores que más bien están sacando los capitales del país. Yo no sé, y ustedes me lo explicarán de mejor manera, si eso es el caldo de cultivo, por ejemplo, para medidas que puedan desestabilizar el sistema de dolarización. Entonces, las situaciones que se van a ver son sumamente graves. Ya había, por ejemplo, el análisis de varios abogados con mucho más años que yo, varios economistas, que señalaban, por ejemplo, que las medidas neoliberales fascistoides que se han aplicado en el día de hoy son incluso más fuertes de las que el propio Yamil Mawad o lo que el propio Sixto Durán Ballén aplicaron en su momento. Es decir, Lenin Moreno se ha atrevido a lo que nadie se atrevió. Es decir, el proceso de aplicación de las medidas más fascistas desde un punto de vista neoliberal se han desarrollado a través de Lenin Moreno. Entonces, ustedes, independientemente de los efectos sociales que van a ser sumamente complicados y brutales, ustedes podrán indicar cuáles son los efectos sobre la economía, sobre la estructura económica del país, que entiendo van a ser igualmente catastróficos. Entonces, lo que vamos a cosechar en los próximos días, y no es afán de ser un fatalista ni ser agorero del desastre, van a ser de incalculables consecuencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, abogado. Por favor, Mónica, su apreciación final. Bueno, muchas gracias. ¿Sobre quién recae el peso de la crisis? Pues en la gente más pobre, en la más humilde, en la gente que tuvo que aceptar los $400 que serán 200 para poder trabajar, en las empresas, y me atrevo a decir también que cerraron sus puertas para poder paliar la crisis. Es decir, yo creo que recae en todos los que no podemos salir a flote, ¿no es cierto? Finalmente esta ley no hará, bueno, esta ley que no hará que crezca la economía ni que el problema de la pandemia se solucione, parece que ya fue advertido en el gobierno, ¿no es cierto? Y se harán los vetos correspondientes. Por eso se adelantó a dictar medidas que no estaban previstas. Eso es lo que creemos nosotros que sucede con nuestro querido presidente. Dada la ineficiencia de esta ley y la de finanzas, donde no le permitieron el manejo de los fondos del IES, del ISFA, del ISPOL, que también se sumaban a todos los pedidos de los servidores públicos universitarios, que sumaban así $4,000 millones, yo me atrevo a decir que debemos prepararnos porque la ineficiencia de este gobierno es tal que ya dictará medidas más duras nuevamente y nuevas leyes más rigurosas, yo me atrevo a decir que nos esperan aún. Así que recae ese peso y todos seguimos en crisis. Nuestro país realmente está a la deriva y esperamos de que el gobierno revea las cosas que están haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Asambleísta, por favor, su apreciación final. Que retire el micrófono. Asambleísta, por favor, si puede activar su micrófono, tenga la bondad. ¿Dónde está? Está activado. ¿Ahí me escuchan? Sí, por favor. Ya. Bueno, quería expresar mi satisfacción poder haber podido compartir, digamos, con todos ustedes, con Santiago, con Mónica, con Giovanni, con Miguel, con Diana,
y bueno, con todos los que nos acompañan en este foro. Hay muchas cosas bastante incoherentes. Solamente decirle que en el caso de las disposiciones generales se plantea que la empresa pública Unidad Nacional de Almacenamiento pondrá en situaciones de emergencia y con aprobación del directorio comercializar todos los productos que mantienen su existencia. Eso dice la ley, ¿no? Que podrá en este caso comercializar los productos que tiene la Unidad Nacional de Almacenamiento. Y resulta que ahora en un decreto elimina esa unidad. Entonces, como que no ha existido, digamos, ni siquiera conversa entre quienes hacen gobierno y asambleístas que apoyan al gobierno. Y prácticamente están cruzándose en sus funciones, digamos, cruzándose en la información y contradiciéndose en las decisiones. ¿A quiénes afectan? Yo quiero ir al contrario. ¿A quiénes va a beneficiar? ¿A quiénes van a beneficiar? Es a los mercaderes del país. ¿Qué es lo que buscan? Uno, y se evidencia en estas leyes, es la mayor succión y explotación del trabajador. ¿Para qué? Para extraer los dineros y obviamente enriquecerse más. Eso es lo que busca. Dos, apropiarse de los bienes de la nación. Mucho ojo. La energía eléctrica, el petróleo, las minas telefónicas, las empresas públicas. O sea, lo de TAME no les interesa. Lo que les interesa, por ejemplo, son las hidroeléctricas, que en conjunto dan 600 millones de dólares que entran al erario nacional. Entonces, como son 600 millones de dólares, lo que ingresa anualmente, eso quieren cogerse los grandes empresarios. También quieren apropiarse totalmente del sistema financiero nacional no privado. Es decir, que se terminen los bancos comunitarios, que vayan a ir arrinconando a las cooperativas de ahorro y crédito. De igual forma, ¿no? Acabar con el BIES, con el Banco del Pacífico, para que pasen a manos de estos mercaderes. Y por otro lado, el control ideológico y cultural. Es decir, que se termine el telégrafo, la TV y radio pública, etcétera. Por eso es que ya la empresa pública está terminando, la empresa pública de comunicación, prácticamente en un decreto dicen que ya se elimina. Lo mismo podemos ver es que se quiere hacer un control perpetuo del aparato estatal, es decir, tener el ejecutivo en las próximas elecciones, el legislativo, las cortes del Consejo Electoral. A ellos no les interesa ni les sirve para nada lo que es el Consejo de Participación Ciudadana, porque ven que es un espacio que permite la participación y de esta manera podemos hacer que las cosas vayan por otro camino. Y finalmente, expresarles que ustedes han escuchado la corrupción que ha existido aquí en el país, y en el país lo que nos está diciendo es que, bueno, hay corrupción en el país, pero como que no pasa nada. Y ustedes pueden ubicar que la corrupción es utilizada como un mecanismo de negociación político, de chantaje político. Es decir, si tú me das el voto, yo no te persigo. Si tú me das el voto, sigue nomás haciendo las pillerías que hacen. Ahí está en los hospitales del IES, ahí está, digamos, en los diferentes negociados que se han hecho y prácticamente no pasa nada. Hay salidas, sí hay salidas, solo por poner un dato. Si nosotros ponemos a los 270 grupos económicos más grandes del país, el impuesto a la salida de capitales, en el 10%, ahí lo que vamos a tener es 1.170 millones de dólares. Pero obviamente no van a querer porque hay los propietarios de esas platas que están en paraísos fiscales, los que sacan el dinero, pues es Nebot, es el señor Lazo, etcétera. Hay otro punto, actualmente hay empresas que están debiendo y que están las deudas en firme. Es decir, ya nada más hay que hacer, lo que hay que hacer es cobrar. Es de 1.575 millones de dólares. Esto es de fuentes del mismo SRI. De ahí es lo que hay que coger el dinero y no seguir reduciendo los salarios, no seguir apropiándose de los bienes de la nación y por lo tanto pues dejar esquilmado al pueblo ecuatoriano. Eso es lo que podría compartirles y es importante esto, con esto finalizo, perdón. Muchas veces nosotros y quienes están los estudiantes de Derecho, a veces nosotros podemos entrar a analizar ley artículo por artículo, que es bien importante lo que hemos hecho.
Pero para que una ley se dé, hay que analizar el contexto. ¿Cuál es el contexto político? ¿Cuál es el contexto social? ¿Cuál es el contexto económico? Y con esto vamos a mirar esa ley. ¿A quién va a beneficiar? ¿Quiénes son los que se van a aprovechar de esa ley? Y por eso es que nosotros siempre debemos velar es por la justicia. Es decir, que beneficie al conjunto de los ecuatorianos, que se vele para que se cumpla con la Constitución y por lo tanto que el buen vivir sea para todas y para todos. Muchas gracias. Muchas gracias por sus apreciaciones. Vamos a dar paso al último punto del conversatorio, el cual es la ronda de preguntas. Les recordamos a los panelistas que cuentan con un máximo de 5 minutos para contestar cada una. La primera pregunta es para el asambleísta Coyaguazo. En el artículo 20 de la ley tratada se especifica que las empresas que se acojan a la reducción laboral no pueden repartir dividendos hasta que se vuelva a la normalidad. ¿Esto no evitaría que las empresas se acojan a esta ley de forma arbitraria? Adelante, por favor. No, para nada, para nada. O sea, aquí el problema, el asunto central en el artículo 20 es la reducción emergente de la jornada de trabajo. Es decir, y está en primer punto, por eventos de fuerza mayor, dice, entre comillas, debidamente justificados, el empleador, no está diciendo los demás, el empleador podrá reducir la jornada laboral hasta un máximo del 50%, debiendo la remuneración del trabajador no ser menor del 55%. Esa es la esencia. Lo otro es apenas una mascarilla. Entonces, creo que es importante que aquí ubiquemos que hay la cosa que se llama esencia y la cosa que se llama la máscara, la mascarilla, es decir, tapar la esencia. Entonces, no creo que eso sea ningún problema. Continuamos con la ronda de preguntas. Esta es para la ingeniera Mónica Mosquera. La pregunta es, ¿cuál es la actual posición de los empleados y trabajadores de la Universidad Central respecto a la gran movilización que se realizará el próximo lunes 25 de mayo? Bueno, como siempre ha sido combatiente, luchadora frente a todas las cosas que nosotros estamos viviendo. La Universidad Central es del pueblo y para el pueblo, y realmente nosotros estamos apoyando las activaciones, todas las movilizaciones que se están realizando. Justamente, miren ustedes, como Asociación de Empleados y Trabajadores presentamos la amicus curia, ¿no es cierto?, en la Corte Constitucional, y eso realmente fue un precedente muy bueno porque lo hicimos también como opinión pública y ayudó para que la Corte Constitucional se pronunciara. Es decir, frente a que estamos dentro de una pandemia, tampoco podemos permitir quedarnos cruzados de brazos y tampoco podemos permitir que sean vulnerados los derechos de empleados y trabajadores. Así que frente a eso también seguimos con los pronunciamientos como hemos estado realizando durante todo este tiempo y seguiremos haciéndolo a través del directorio empleado también de la Asociación de Empleados y Trabajadores de la Universidad Central. Así que seguiremos en esta lucha. Muchas gracias. La siguiente pregunta la plantea Daniela Piedra y dice, al reducirse los sueldos, ¿las personas van a tener menor capacidad adquisitiva? ¿Cree que la demanda obligará a la oferta a bajar los precios o se reducirá el consumo? La pregunta es para el ingeniero Manosalvas. Gracias por la pregunta. Eso es lo que normalmente nos enseñan en nuestras aulas de clase. Y es una realidad que podría tener, digamos, alguna interpretación en un sentido teórico, pero no es cierto eso. No es cierto. Preguntémonos y le devuelvo yo la reflexión a la compañera Dani que ha hecho esta pregunta. Después de una farra que normalmente se tiene en la FOCH y queremos dirigirnos a nuestra casa, un taxista suele cobrar mucho más de la tarifa que normalmente está permitida. ¿Opera en este contexto la ley de la oferta y de la demanda? Podría darse el caso de que alguien diga, yo quiero ponerme un taxi, yo quiero entrar ahí. Le permiten que un taxi pueda entrar y disputar, en todo caso, la reducción de los precios. Entonces, eso es una fábula que se establece en las
en las aulas y que obedece, digamos, a una interpretación económica de la realidad. Pero, compañeros, les hago una pregunta. Si los precios del petróleo están bajos y uno de los insumos para la producción es la energía sobre todo del petróleo, ¿por qué los precios no han bajado? Yo les quiero dejar esta reflexión, compañeras y compañeros, para que les hagan las preguntas a los profesores, para que nos hagan las preguntas a los profesores. Si el precio del petróleo está muy, muy bajito, ¿por qué no ha bajado una buena parte? Y entonces ahí las explicaciones irán por otro lado. Sé que no tengo el tiempo para explicar lo suficiente, pero en efecto es así. Eso no va a obligar a que los precios disminuyan. Eso solo funciona en las fórmulas matemáticas, en los modelos de equilibrio general que se plantea como una interpretación de la realidad, que es válida. Bueno, pues que le den a los chicos, pero también necesitamos evaluaciones críticas y sobre todo entender la realidad a través de esta gran matriz que se llama relaciones de poder. Por eso estamos como estamos, por eso un agricultor gana tan poco, por eso un empleado que va a negociar con un empleador que tiene una gran empresa, un gran pool de empresas, pues está absolutamente desprotegido. Porque la economía no funciona a través de lo que nos explican en nuestras aulas. Y eso creo que necesita replantearse muy seriamente la universidad en un sentido general, pero sobre todo las facultades de economía y de ciencias políticas. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Michelle Moposita, dirigida para el doctor Machuca. Si la ley aún no entra en vigencia, ¿por qué ciertas empresas están ya aplicando la reducción de la remuneración? ¿Qué medida podemos tomar como trabajadores como medida de protección de su estabilidad laboral? Efectivamente, sí, existen varias empresas que de alguna u otra manera ya están aplicando, incluso de una manera bastante artificiosa, la reducción de la jornada laboral y por lo consiguiente la reducción de la remuneración, incluso antes de que la norma esté en vigencia. Lo que están procediendo es a adendos modificatorios del contrato de trabajo, donde se está estableciendo jornadas parciales conforme lo determina el artículo 82. Es decir, modificando por completo la relación laboral, incluso procediendo a descontar más de la mitad del salario, porque prácticamente se está cambiando la raíz del contrato en la forma original en cómo fue firmado. Lamentablemente, bajo las figuras que están establecidas, la estabilidad laboral, sobre todo en el contrato emergente, es sumamente endeble y de alguna otra manera ni siquiera se le somete a la pena del despido intempestivo en la forma en cómo está regulada en el 188, las 3 últimas remuneraciones como penas en el caso de tener trabajo en el caso de tener, en el haber servido 3 años, o en el caso de haber servido más de 3 años, una remuneración por cada año de servicio hasta un máximo de 25 años. Entonces, bajo esta situación, que no estaría aplicable bajo el contrato emergente, es muy difícil hablar de una estabilidad laboral. La única situación que conlleva ahorita y que es urgente, así como lo hemos hecho en otras situaciones, es que la Corte Constitucional se pronuncie con la inconstitucionalidad de estas normas. Inconstitucionalidad de estas normas que tienen que ser declaradas una vez, mejor dicho, que tienen que ser demandadas cuando estas normas entren en vigencia, es decir, cuando sean publicadas en el registro oficial, luego del ejecútese o de la sanción que realice el presidente de la República. Es el único medio con el cual se podría estar protegiendo la estabilidad laboral. No es un juego, no es una exageración el hecho de que se señale de que sí, hemos regresado hacia los años 70 en materia de beneficios laborales. Muchas gracias, abogado. Bueno, por parte de todos quienes conformamos el movimiento Contigo FCE, agradecemos a los panelistas por su participación y al público asistente que se ha dado cita a este conversatorio. Damos por terminado el evento y muy buenas noches para todos y todas. Gracias por su asistencia. Muchas gracias a todos los panelistas. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo a todos. Muchas gracias.
Gracias a los panelistas.